¿Qué tal, querido hermano? Te saludo en el nombre del Señor, y para este día seguramente ya has estudiado el folleto de la escuela sabática. Hoy te traigo un breve resumen sobre la lección del capítulo o de la lección número 5, que titula Un tiempo de crisis espiritual. Han sido de bendición 3 lecciones pasadas analizando la historia de Job, pero ahora vamos a entrar en el análisis de otra historia de fe muy importante. El texto bíblico fundamental nos dice en el libro de 1 de Corintios 10:14: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Precisamente es lo que vamos a analizar. Después de que Moisés fue muerto, resucitado y llevado al cielo, Josué se hizo cargo, pero después que Josué también dejó este mundo, ahora vino una crisis grande sobre el pueblo de Israel, precisamente como consecuencia de una de las desobediencias más grandes que el pueblo de Israel incurrió en cuanto a Dios. Precisamente el día domingo nos habla al respecto acerca de esto. El subtítulo dice: culpable ante Dios. Al establecerse en Canaán, Israel descuidó de hacer algo. Las promesas de Dios estaban dadas sobre el pueblo de Israel. El Señor había cumplido con todo. Les había prácticamente contra todo pronóstico introducido en la tierra prometida. Pero ahora lo que Él les dijo, lo único que Él les dijo que hicieran era expulsar a todos los cananeos, a todos los idólatras, a todos los paganos, y no hicieron eso. Esa fue una consecuencia grande y fueron detectados como culpables ante Dios. El alto costo de la negligencia. Fue una negligencia el no haber obedecido al Señor cuando el Señor les mostró todas sus promesas. Prácticamente por Él fueron introducidos en Canaán. Ellos tenían que hacer una sola cosa y no lo hicieron. El alto costo de la negligencia. El pueblo de Israel, como consecuencia, ¿a qué se enfrentó cuando no hizo esto? Posterior a ello, los hijos de Dios se juntaron con los paganos, con los idólatras, y esto les llevó a una determinada situación crítica en sus vidas. Trajeron tristeza, desazón, desolación sobre sus vidas. Y precisamente lo que el Señor les había dicho que hagan era para evitar este sufrimiento. La mensajera de Dios dice al respecto en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 587: la desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las restricciones del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán, sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto durante muchas generaciones. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales y morales. ¿Por qué el Señor nos advierte a no poder juntarnos en un yugo desigual? ¿Por qué el Señor nos advierte que siempre nosotros podamos relacionarnos con los hijos de Dios y huir de la idolatría, como dice el libro de 1 Corintios? Porque sabe el Señor que si nosotros no tenemos firmemente anclado nuestras posiciones de fe, vamos a correr el riesgo de que esto, sus costumbres, sus tradiciones, sean parte de nosotros las adoptemos y así debilitemos la fe y también nuestro vigor físico, y podamos ser prácticamente irreconocidos ante el Señor como pueblo suyo. El día martes trae un subtítulo alarmante, dice: huyendo de la idolatría. Prácticamente es lo que el Señor ahora nos invita. Cuando estamos en medio de esto, nosotros tenemos que escapar de la idolatría. El Señor nos hace súplicas a todos los cristianos para que nosotros nos mantengamos al margen de la idolatría. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios que debemos cuidarnos de la idolatría. Ahora, en el día martes tenemos una asombrante visión que la sierva de Dios tuvo. Prácticamente habían 2 compañías, una bajo la bandera de Satanás y una bajo la bandera de Cristo. Y veían que aquellos que estaban ponderando la bandera de Cristo muy pronto abandonaron sus filas para irse al otro lado. Recuerde, querido hermano, que hoy la idolatría está disfrazada.
Hoy la idolatría no solamente consiste en arrodillarnos ante una imagen de estatua, de cera, de yeso, de estuco, de madera. Tenemos que identificar qué es la idolatría. Precisamente el día martes nos invita a analizar de que hay otra forma común de la idolatría, que no es rechazada hoy día, sino más bien adoptada, y esa es la avaricia. Dice la mensajera de Dios al respecto que toda avaricia es condenada como idolatría, toda complacencia egoísta, aquello que lo quiero para mí y solo para mí, aquello que egoístamente, prácticamente pues yo no doy al Señor lo que corresponde en cuanto a un servicio, eso es egoísmo espiritual. Y la avaricia, aquel deseo desenfrenado de poder seguir acumulando riquezas a pesar de que está truncando y rompiendo nuestra relación con Dios, también se convierte en un grado de idolatría. Y de esto tú y yo tenemos que huir hoy, querido hermano. El miércoles tiene como subtítulo la necesidad de un libertador. Cuando nosotros ya hemos sido presa de la idolatría, hemos sido parte de la desobediencia, de la negligencia, que a veces el Señor nos pide prácticamente, nos dice, nos ruega, por favor, no unáis en yugo desigual, y a veces nosotros de tercos y testarudos no obedecemos, somos negligentes al respecto, pues las consecuencias vienen. El pueblo de Israel fue atacado severamente, más que atacado, fue atormentado por el pueblo madianita. Dice que el pueblo madianita venía y quemaba sus campos, robaba sus cosechas. Prácticamente el pueblo de Israel no tenía más que otra que huir, escapar, esconderse, porque tenía un pueblo pagano atormentando entre sus filas. Ellos necesitaban prácticamente un libertador. ¿Qué hicieron finalmente los israelitas y qué respuesta misericordiosa recibieron? Los israelitas no tuvieron que otra más que arrodillarse ante el Señor. Clamaron al Señor por lo que los madianitas les estaban haciendo, y Dios les mandó a un profeta para que no puedan estar solos. Escuchó su voz y les mandó un libertador. Ahora, ¿quién era este personaje que Dios levantó? Este personaje se llama Gedeón, y este día nos invita a considerar el llamamiento de Gedeón, un hombre humilde, un hombre que consideraba inmediatamente cuando el ángel se le apareció, él temió por su vida. Esto habla mucho del respeto que Gedeón tenía en el aspecto espiritual hacia Dios, y es por eso que fue elegido como libertador, para libertarlos de las manos de los madianitas y sacarlos de la idolatría. Un humilde hombre de acción. El día jueves nos invita a considerar un poquito más de la vida de Gedeón, un humilde hombre de acción. Los ángeles le habían visitado a Gedeón y con mucha humildad aceptó el mandato del Señor. ¿Qué es lo que hizo Gedeón? Primero, por la mano de Dios, expulsó a los madianitas y prácticamente se acabó aquel saqueo terrorífico que sembraban sobre el pueblo de Israel. De mano de Gedeón, de mano del libertador, de mano del Señor, de mano de Dios, el pueblo de Israel una vez más es libertado, porque ellos mismos decidieron entrar en esta relación con los paganos y esas eran las consecuencias. Pero recuerden, el Señor nunca cierra sus oídos, sino que cuando lo clamamos, Él nos escucha. Ahora, ¿qué hizo Gedeón? Inmediatamente él sabía la causa del por qué habían ingresado a este círculo vicioso de sufrimiento. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer reforma. Él inmediatamente construyó un altar a Jehová y empezó a derribar todos los altares hacia los dioses paganos, porque esa fue una de las consecuencias del por qué no habían expulsado a los pueblos cuando se metieron a Canaán. Les habían contagiado el paganismo. Ahora Gedeón manda expulsar inclusive a los dioses de su propio padre. Entonces, en este sentido, el pueblo de Israel una vez más es librado de manos del Señor para que pueda continuar su vida en adelante. Aunque no va a ser la última vez que ellos desafíen al Señor, pero es una vez más donde el Señor les muestra su brazo poderoso. Querido hermano, yo quiero invitarte a que tú y yo también detectemos dónde está la idolatría en nuestras vidas. Clamemos al Señor por un libertador, que es Cristo Jesús, y también nos ayudará a salir al respecto. Que Dios te bendiga, querido hermano. Este fue el resumen de Escuela Sabática.